Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Muchas noticias en el campo internacional. Sigue la situación del conflicto en Gaza. Se informó que el primer ministro israelí planea una ocupación total de Gaza que podría incluir desplazamientos de cerca de 1 millón de palestinos. Hay que ver el drama que ocurriría. Además, cómo reacciona la comunidad internacional, que está en su mayoría por la creación de un Estado palestino y un Estado judío. Pero son decisiones políticas y tenemos que seguir a nivel internacional lo que ocurre allí. Igualmente vimos que el presidente Trump y Putin del presidente de Rusia van a tener un encuentro. Ya está confirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense en los próximos días van a conversar sobre todo el tema fundamental de Ucrania y cómo llegar a una decisión para terminar con una guerra que perjudica no solamente a Rusia y Ucrania, sino al mundo entero, particularmente a Europa, que ha sido sancionada y cuestionada por el apoyo que le están dando a Ucrania con el apoyo de la OTAN. Y en cuanto a un país que casi nadie nombra, que es Sudán, las agencias de la ONU han alertado sobre el deterioro catastrófico de los derechos humanos y la situación humanitaria en el Sudán, debido a la guerra que afecta especialmente mujeres y niños. Pronto vamos a tener aquí al embajador de Sudán en Venezuela, que nos va a explicar, porque es un conflicto terrible también allí en el Medio Oriente, donde se confrontan ejércitos y también pueblos en función de la guerra y no de la paz. Y por último, queríamos informar hoy en la Agencia Internacional las negociaciones que están llevándose a cabo sobre la contaminación por los plásticos. Allí, en la capital del mundo, Ginebra, las negociaciones para un tratado global legalmente vinculante contra la contaminación de los plásticos, que han hecho un drama horrible porque los peces y perjudica al ser humano todo contacto con los plásticos y hay que eliminarlos de una u otra manera. Hay países como México donde ya se prohíben todas las bolsas de plástico. Venezuela debería ir en esa línea. Funvive, que es una organización humanitaria y además ecológica, ha venido insistiendo en esto. Son situaciones que se han presentado y que hay que seguir adelante. Precisamente, como decíamos, el presidente estadounidense Donald Trump subió nuevamente los aranceles a decenas de países para establecer su nuevo orden comercial mundial en el que las tarifas se convierten en una nueva política económica. Precisamente el presidente Lula ha sido muy duro a decirle que por razones de Bolsonaro él está aplicando sanciones al Brasil que perjudican también a los Estados Unidos porque los productos van a ser más caros en Brasil, pero también más caros en Estados Unidos, que muchos de ellos son importados del tercer mundo, incluyendo Brasil. Los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump a decenas de países entraron en vigor el jueves. Con los países con los que tiene un superávit comercial, es decir, exporta más de lo que importa, Estados Unidos mantiene el mínimo universal de 10% impuesto en abril. En cambio, a aquellos de los que importa más, les aplica recargos que van del 15 hasta el 41%. Casi todos pagarán un 15%, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Venezuela, mientras Nicaragua tiene un 18% de recargo. El país más castigado es India, con un 50%, si se suma el 25% que entró en vigor el jueves al 25% que le aplicaría en 3 semanas, como castigo por comprar petróleo ruso en medio de la guerra en Ucrania. México ha ganado tiempo con una prórroga de 90 días para negociar un acuerdo y, entre tanto, paga el 25%, salvo en los bienes protegidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, del que forma parte con Estados Unidos y Canadá. Ese país también se protege con el acuerdo comercial, pero ha recibido un gravamen del 35% en otros productos no incluidos. Siria tiene un 41% de gravámenes y Suiza un 39%. El caso de Brasil es especial, ya que a pesar de tener un superávit, muchos de sus productos están gravados con un 50% adicional desde el miércoles. El objetivo declarado de Trump es reestructurar el comercio en beneficio de los trabajadores estadounidenses. Según el mandatario, los aranceles engordarán las arcas de Estados Unidos, que según afirmó a principios de agosto superaba los 36,8 billones de dólares. Pero la mayoría de los economistas estiman que los consumidores estadounidenses terminarán pagando más por los productos. La próxima fecha importante será el 12 de agosto, cuando expira una tregua comercial con China. Cuando se creó la Organización Mundial de Comercio, que tiene sede en Ginebra, Suiza, se creía precisamente que habría un nuevo orden económico mundial y las cosas estaban marchando bien, pero ahora con la política disruptiva del presidente Trump hay un desorden mundial en el comercio y el aplicar tarifas con fines comerciales y sobre todo con finalidad política perjudica no solamente a la economía de los países del tercer mundo o a los grandes países desarrollados, sino a los propios Estados Unidos. Ya en Estados Unidos hay críticas fundamentales al gobierno del presidente Trump, incluyendo el Partido Republicano. Pero bueno, al margen de estas situaciones temporales, tenemos que referirnos a lo fundamental de estos días, porque ya lo vimos el 5 de agosto en Hiroshima y lo vamos a ver dentro de 2 días en Nagasaki.
sería la celebración de lo que fue el primer holocausto humano, la primera bomba atómica que lanzaron los americanos contra los japoneses. Decía el escritor colombiano recientemente que en este caso, en el caso de Hiroshima, pareciera ser que el infierno de todo el universo fuese la Tierra, porque García Márquez no consideraba a la humanidad sin inteligencia si seguía haciendo armas atómicas y si seguía militarizando el átomo. De hecho, hay 5 países que tienen las armas atómicas, que son Estados Unidos y Rusia, China, Francia e Inglaterra, pero hay otros países que han llegado también por la vía ilegal, como es Israel, Pakistán y la India, Corea del Norte y posiblemente Irán. Por eso, recordar Hiroshima es pedir un nuevo orden económico, no solamente, como lo dijo la Organización Mundial de Comercio, sino un orden internacional atómico. Por eso se creó la Organización de Estados Americanos, pero también la Organización Internacional de Energía Atómica. Y dentro del continente americano existe el Tratado de Tlatelolco para desnuclearizar América Latina, así como la Organización Mundial de Comercio era para organizar el comercio mundial. Vamos a hacer una reflexión sobre esta fecha y la importancia del nuevo orden nuclear mundial que empieza por la prohibición total de las armas atómicas. El mundo y la comunidad internacional, y especialmente los países que sufrieron la Guerra Mundial II, han conmemorado lo que fue la terrible tragedia de Hiroshima y Nagasaki, con el uso por primera vez de la energía nuclear con fines militares, la primera bomba atómica lanzada sobre la población civil, condenada incluso por los que iniciaron la posibilidad de tener armas nucleares para Estados Unidos, pero solo como reacción ante la guerra iniciada por Hitler en Alemania, y por lo tanto, como iban ellos en la búsqueda del arma nuclear, también los americanos, uniéndose con muchos occidentales, trabajaron, pero solo para disuadir a los alemanes y no para utilizarla, y especialmente terminada ya el conflicto a nivel mundial. De allí que en este 80 aniversario del bombardeo estadounidense sobre Hiroshima y Nagasaki se han conmemorado una vez más todo lo que significa la historia de la violencia y de la guerra nuclear. Gabriel García Márquez se preguntó en alguna ocasión en un discurso que si la Tierra no sería el infierno y los otros planetas, porque estamos tratando con esta arma nuclear de llegar a un apocalipsis total. El poder inimaginable de la bomba atómica es capaz de borrar varias veces nuestra existencia. Se dice que hay arsenales nucleares en Estados Unidos y en Rusia, y ahora con Francia, Inglaterra y China, capaces de destruir 6 o 7 veces la civilización y destruir todo lo que hemos hecho por tantos años los hombres sobre este planeta. Y que sobre todo cuando cada vez más naciones quieren tenerla, porque también la tiene Israel, posiblemente Irán, India y Pakistán y Corea del Norte y otros países están buscando las armas nucleares. La creación y sofisticación de estas armas importa además un inmenso esfuerzo presupuestario, donde el dinero que se gasta en armas nucleares pudiera ser mucho mejor para preservar la vida humana sobre la Tierra y sobre todo para impulsar programas de desarrollo, de crecimiento, de educación, de vivienda, de salud. Lo estamos viendo en las guerras entre Rusia y Ucrania, los inmensos gastos y daños causados al ambiente, a las personas y a sus bienes, la destrucción terrible que en el Medio Oriente ha venido azotando frente al problema palestino-israelí y otros conflictos de la región, incluso las confrontaciones entre Arabia Saudita e Irán, que pueden estallar en cualquier momento, igual que las confrontaciones en América Latina, ya no de carácter militar, pero sí de política interna. Todo esto hace que la violencia se dirija más hacia las armas y se evite el consejo de la paz, que es tan fundamental en estos tiempos. 1945 fue una fecha terrible que nos hace pensar que cualquier conflicto internacional moderno, con la utilización de los arsenales nucleares y la rapidez de llevar las bombas atómicas, ya no como en aviones en el caso de Hiroshima y Nagasaki, sino con misiles que solo tardarían media hora entre Moscú y Washington, o entre 10 minutos entre Israel y Teherán. Esta situación pone en alerta a la humanidad y nos obliga a pensar, a educar para la paz, como hace la UNESCO en uno de sus mensajes más importantes, condenando las armas nucleares, y evitar que el átomo que se creó para el beneficio del hombre en el desarrollo científico y tecnológico pueda evitar ir a lo militar. Estamos a tiempo para evitar un nuevo apocalipsis global, recordando Hiroshima y Nagasaki. En aquellos 80 años que hace, sufrieron las consecuencias calóricas de casi 1 millón de grados, pero también las consecuencias, sobre todo, que están viviendo incluso nuevas generaciones por el problema de su desarrollo humano, el drama del dolor y la tragedia. Hay que evitar a todo contexto, y nacional e internacional, el desarrollo de la energía nuclear con fines militares.
aunque hay que propiciar el uso pacífico de esta nueva tecnología, que igual que la inteligencia artificial puede ser para el bien o para el mal. Por eso la necesidad también de reglamentar, y sobre esto hablaremos en otra oportunidad, la inteligencia artificial en nuestros países y en la comunidad mundial.